¿Cuál es el pasaje más triste de la Biblia para usted? Bueno, tal vez lo sorprendo con esta pregunta. Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar en eso. O es la primera vez que se la hacen. Yo ya lo puse a pensar en eso. Bueno, déjeme para decirle que hay muchos pasajes tristes en la Escritura, ¿verdad? Pero hay uno que personalmente creo que es bastante triste. Y yo quiero que usted escuche cuál es. Ese está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y dice este versículo de la siguiente manera: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ya usted sabe quién estoy hablando. ¿Qué padre o qué madre no desea lo mejor para su hijo en el día del nacimiento? La versión Reina Valera 1960 de la Biblia dice: porque no había lugar para ellos en el mesón. Y la Biblia en lenguaje sencillo expresa: como no encontraron lugar en ningún hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, en el lugar donde se cuidan los animales. ¡Qué lástima! ¡Qué tremendo! ¿Por qué no habría lugar en el mesón? O más bien, ¿por qué debía haber lugar? En nuestra sociedad posmoderna, la gente vive centrada en sí misma, sin importarle a los demás. Las personas están sumergidas en un egoísmo y en una avaricia sin precedentes. Nadie quiere ceder o dar lugar, porque esto podría lucir como una señal de debilidad. Si hay conflictos entre el esposo y la esposa, ninguna de las partes quiere ceder. Y como resultado tenemos el fatídico divorcio, considerado un flagelo de la sociedad. Si hay diferencias entre padres y hijos, la situación no difiere mucho. El resultado es hijos resentidos con los padres que se alejan de ellos mental, afectiva y físicamente. Esta es una antesala a los vicios y un factor determinante en la falta de propósito que se observa hoy en la juventud. ¿Y por qué no hay lugar en el mesón? Suponemos porque estaba lleno de huéspedes. Es importante considerar lo que es un mesón en los tiempos bíblicos. Se dice o se traduce la palabra mesón con los términos malón, en hebreo kataluma, en griego que significa alojamiento, es decir, un lugar para alojar cargas y descansar. Otro término que se utiliza en el idioma griego es pandogeion, que significa posada, una conjugación de paz y de dejomai, es decir, recibir a todos. La palabra hebrea se aplica en cualquier lugar en donde se pernote, téngase o no protección o abrigo. Se traduce por mesón, posada o alejamiento. Hay versículos como Génesis 42, 27, 43, 21, Éxodo 4, 24, Josué 4, 3, versículo 8, capítulo 8 de Josué, versículo 2, y Reyes capítulo 19, versículo 23. Algunos eruditos creen que el Kataluma de Lucas 2, 7 era en realidad una habitación para huéspedes o un aposento, como se tradujo en Marcos 14, 14 y en Lucas 22, 11. Qué triste saber que el mesón estaba lleno de huéspedes, pero el huésped principal no había lugar. Ahora vamos a la aplicación, por eso te hice la pregunta: ¿cuál puede ser el pasaje más triste para tu vida? Es posible que hoy, más de 2000 años después, continúe ocurriendo lo mismo, pero con nuestra vida representando el mesón. Sería triste y hasta riesgoso que cuando Jesús venga a nuestro corazón le digamos: no hay lugar para ti, no hay lugar para Él. Sería ingrato de nuestra parte decirle que se vaya al pesebre, al último lugar, que me deje tranquilo. El mesón estaba lleno de personas que quizás no eran malas. De igual manera podemos correr el riesgo de colmar tanto nuestra vida e itinerario que no tengamos momentos para compartir con Jesús, el huésped principal de toda persona.
Quizá nuestro mesón esté lleno por el horario asfixiante de nuestro trabajo o de los estudios. Quizás estamos tan centrados en nuestras metas personales y familiares que no tenemos tiempo para tener o abrir una habitación en nuestra vida, en nuestra mente, para que entre Jesucristo. ¿Acaso son malas estas cosas que hemos dicho? No siempre y cuando no ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Aún hoy y actualmente Él desea entrar y morar en nuestro corazón y nos extiende una generosa invitación. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguna oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo. Qué triste, porque dice alguno. Quiere decir que el ser humano como que no quiere que ese huésped esté en el corazón, en el mesón de nuestra vida. Somos el remanente adventista, muy agradecidos nuevamente con todos ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos que nos ven y nos escuchan constantemente a través de estos medios de comunicación, que los estamos utilizando para bendición, así como lo hacen muchas personas en el mundo entero. Las cosas que este mundo muchas veces no se prestan para cosas buenas, nosotros tratamos de revertir, de que sirvan para ayudar al ser humano. Y agradecemos su sintonía, su comunicación, sus llamadas, su apoyo, sus oraciones, todo lo que usted nos ha aportado a través de más de 3 años de ministerio, donde nos ha permitido estar este grupo de hermanos de lunes a viernes trabajando en la predicación del Evangelio y en la urgencia de que te prepares, porque ya este mundo es nada lo que le queda. Ya Jesucristo pronto regresa por segunda vez a la tierra, y si no, mira cómo está el planeta en todas las áreas. O sea, no hay algo en que se pueda decir el planeta o el ser humano o su contenido anda bien. Todo está colapsando terriblemente. Y no quiero que pienses de que esto está bien, porque hay millones de seres humanos que están pasando a la sepultura a través de desgracias y de calamidades. Y tarde o temprano eso puede pasar en tu vida y en mi vida. Por eso es importante que puedas estar listo y vivir y estudiar lo que está en este libro sagrado, la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias también a las personas que nos apoyan con sus donativos. Que Dios le pueda seguir bendiciendo y que usted pueda seguir comprometiéndose con Dios. Es con Dios, para que su dinero reciba más bendición, para que usted lo siga invirtiendo en la predicación del Evangelio. Vamos a orar para continuar con los temas que hemos venido estudiando, que le hemos puesto como título A través de la historia. Estamos estudiando mucho en el Antiguo Testamento, porque arroja luz, información, verdad que tienes que conocer para que puedas darte cuenta por qué el mundo y por qué las familias y las personas están como están. Te invito a que me acompañes en esta oración. Eterno Dios, Padre celestial y eterno, Señor, cuán agradecidos, Señor, estamos los seres humanos que hemos entendido tu infinito, tu inmenso amor, porque durante todo el tiempo de nuestra existencia del ser humano en este planeta, Señor, has agotado todo recurso para alcanzar y salvar al ser humano. Muchas gracias por todas las personas que a través de la historia, Señor, decidieron y tomaron la mejor decisión, que fue entregarle su vida a usted, Señor, para que ellos pudieran ser un modelo y un ejemplo, y muchos de ellos están escritos en este libro santo, para que nos ayuden a entender que el camino hacia la salvación no es difícil. Hay un camino que usted ha trazado para el ser humano. El ser humano fue hecho para eso. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y encontrar esta verdad importante, y que tú nos puedas guiar por el buen camino. Y al final, Señor, lo que todo ser humano anhela, porque yo sé que cualquier ser humano, donde quiera que se encuentre, Señor, sabe que hay una vida futura. Y el ser humano necesita encontrar respuesta para saber qué hay y cómo llegar a esa vida futura. Por lo tanto, Padre, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Quita cualquier idea preconcebida. Ayúdanos, Señor, para que cuando escuchamos tu palabra seamos receptivos, analíticos, inteligentes, capaces de discernir la verdad que está en este libro, para que nuestra vida pueda estar en armonía con los designios divinos. Bendice a todos nuestros televidentes, en forma especial a aquellos, Señor, que tienen peticiones especiales en el área de salud, Padre. Tu palabra dice que tú cargaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario.
Rogamos en esta hora y pedimos humildemente por las personas que están solicitando salud en su vida, por las personas que nos han pedido que oremos por sus matrimonios, por sus hijos, por sus cónyuges, Señor. Es un privilegio orar por ellos también, Padre Santo. También por los problemas y la estabilidad económica que es tan necesaria para el ser humano. Y ya muchos hemos entendido, Señor, que tenemos que ser muy sabios con la administración del dinero, porque el dinero no está alcanzando, Señor. Danos sabiduría, bendice a todos los que nos han pedido que oremos por ellos. Hoy los incluimos, tú sabes quiénes son y queremos que tú puedas inclinar tu oído y puedas, Señor, contestar la respuesta conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Bendice este programa, bendice la exposición de tu palabra y utilízame únicamente como un portavoz de lo que ya está escrito, que nos sirve como admonición a los que vivimos, Señor, en esta época del tiempo que está muy cerca de la segunda venida de su Hijo a esta tierra. Gracias, Padre Celestial. Estas cosas te las pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos tratado de poder ir dando la información necesaria para que usted pueda ir comprendiendo y entendiendo y pueda recibir usted el conocimiento que Dios ha querido siempre que usted tenga, por razones de herencia, de tal vez una religión equivocada. La mayoría de seres humanos hemos andado en el camino equivocado y muchos creyendo que estamos en lo correcto. Y sin embargo, aquí el remanente adventista, Dios nos ha llamado para que usted vuelva a los orígenes divinos en el camino exacto, para que usted pueda entender qué es lo que hay en este libro sagrado. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el puente, es el camino. Sin Él no podemos llegar a la eternidad. Por eso es importante que conozcamos su voluntad y por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No es en el pastor, no es en cuatro paredes, no es en un sistema religioso, es en Él y en su palabra. Está la vida eterna y las Escrituras son las que hablan, dan testimonio de mí. Por eso estamos urgiéndole para que usted pueda entender esto. Entonces estamos tratando de explicarle en la forma más sencilla para que usted no tenga ninguna complicación. No estamos utilizando ni escatología, ni teología, ni hermenéutica, ningún sistema complicado para que usted no pueda entender la verdad tan clara como está en la Escritura. Y quiero compartirle con usted por qué es que la Biblia tiene registrado las cosas buenas y malas de todos los personajes. Todo esto tiene un propósito y escuche cuál es el propósito por el cual la Biblia es tan clara y tan amplia. La inspiración, la Biblia registra fielmente las faltas de los hombres buenos como de las mujeres buenas que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltan más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las Escrituras consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres y mujeres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es, no proporciona un relato correcto de sus vidas. Los hombres y mujeres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados. Tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están delante de nosotros.
para que nos sirvan de aliento y de amonestación. ¿Para qué fue escrito lo bueno y lo malo de ellos? Y principalmente resaltando lo malo, para que ustedes a mí nos sirvan de aliento y de amonestación. Si se les hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, como cayeron en la tentación, como nos ha ocurrido a muchos de nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Sí, recuerda, Dios te escogió, Dios te llamó, te predestinó para que anduvieras en cosas malas. Todo lo difícil en nuestra vida, al final tienes que entender que tienes un dueño y que el dueño siempre quiere estar contigo. Él siempre quiere ayudarte, Él siempre quiere levantarte. Y Él finalmente quiere que tú triunfes, que de todo lo malo vayas aprendiendo. Y conforme vas aprendiendo, vas tomando decisiones y vas madurando. Y al final le dirás al enemigo de las almas que él no alcanzó la victoria sobre tu vida. La victoria la alcanzó el dueño, el hacedor de tu vida. Para eso fue escrito estas cosas. Y te sigo diciendo algo más importante. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesucristo. Pero por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera justifica a Dios al culpable. Ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y los castiga más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. ¿Qué te parece? Más claro que el agua, ¿verdad? Entonces todo esto fue escrito para nuestro beneficio. San Mateo capítulo 24, versículo 16. Mira, cada palabra del sermón profético del Señor Jesús tiene enseñanzas extraordinarias, enseñanzas increíbles, porque sus palabras fueron inmortales y fueron escritas para que nosotros seamos personas que meditemos y analicemos las cosas que dice Dios, porque el mismo Jesús, ¿se acuerda que en la primera tentación le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Mateo capítulo 24, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La famosa huida de Jerusalén la estamos asociando con la huida de Jacob, porque estamos a través de la historia analizando la vida de Abraham, de Isaac, de Rebeca, de toda esta familia, y especialmente los dos hermanos Jacob y Esaú, y donde llega finalmente, donde toma una mala decisión familiar y Jacob tiene que huir. Igualmente a Israel en el tiempo de Cristo se le avisó que llegaría un momento en el año 70 donde tendrían que empezar a huir. Esta palabrita huida significa lo siguiente: es la acción de apartarse de algo, es la acción de huir. Y aquí te pongo como ejemplo. Yo no sé cuánta gente ha experimentado la amarga experiencia de subirse a un caballo y que el caballo se descontrole y corra y empieza a oír el caballo alocadamente. No se sabe para dónde va ni cuándo va a parar, y a mucha gente le ha costado la vida. Entonces menciono que cuando un caballo huye sin destino, pueden pasar muchas cosas, inclusive hasta el animal puede perder la vida. Entonces quiero decirte que a nadie le gusta huir. A nadie le gusta huir. Y en el caso estamos hablando de historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde personas, familias y pueblos enteros tuvieron que huir
como lo hizo Jacob. Entonces, la historia es para que usted sea una persona que medite y analice y diga, bueno, ¿y por qué huyó? ¿Por qué tuvo que escapar? ¿Por qué tuvo que salir? ¿Qué experimentó? ¿Qué fue? Y entonces tú te puedas meter en estas historias y puedas ir analizando y entendiendo, y esto llegue a ser parte de tu vida. Esta biblioteca, esta información de origen divino sea parte de tu vida. Que tú puedas estar en contacto con las cosas de origen eterno, porque esto fue escrito para usted y para mí. Y entonces esta palabrita, huir, dice que es acción de apartarse, acción de huir. Es marcharse rápidamente de un lugar para evitar un daño o un peligro. Y dice que es apartarse también de algo o de alguien para evitar algo molesto o perjudicial. Y yo le agrego más, cuando usted huye, muchas veces hay cierto tipo de huidas que es para salvar la vida. Y vamos a ver en la escritura cómo Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú, porque lo que estaba en juego era la vida, la vida. Hebreos capítulo número 12, versículos 16 y 17. Dice estos versículos: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De esto hablamos en el programa anterior, la triste historia trágica de Jacob, cuando trató perdió su primogenitura por un plato de comida. Y cuando trató de procurarla, dice la escritura que finalmente la perdió. Y aquí aparece la historia de un padre y un hijo, de una madre y un hijo, donde son como dos bandos que tratan de buscar algo dentro de sus designios humanos y se les olvidó la voluntad de Dios. Vea qué importante esto, porque muchas veces las familias buscan cosas que en sí pueden ser buenas, pero no están dentro de la voluntad de Dios, porque no conocen la voluntad de Dios. Y aquí quiero agregar esto: todo lo que es secular, material humano, nada de eso te vas a llevar a la sepultura. Eso tenlo bien presente. El día que bajemos a la sepultura, nada te vas a llevar. Pues es muy importante estudiar estas cosas. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y maldición. Sí, la mamá de Jacob y Esaú, Rebeca, hizo un plan con Jacob, con el menor, y dice que este plan que fraguó de robarle la primogenitura, la bendición que Isaac le iba a dar a Esaú, dice que esto se volvió una tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido en su tiempo. Pero, oiga, pero, como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que se quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. De esto ahorita vamos a leer algunos versículos. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. En solo una hora se había cargado una vida larga de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años postrímeros, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. Esta situación que tomaron esta familia trajo consecuencias para ellos como familia y para la postrimería de la familia de Jacob. Por eso es muy importante saber y conocer por qué Jesús insiste en que el ser humano, y especialmente en esta época, debe de revisar la Escritura para que sepa lo que le pasó a esta gente y las consecuencias, cómo siguieron a través de décadas, de años, y fueron postergándose de generación en generación. Y déjame decirte,
En nuestros días esto es tan vivo y a todo color en la gran cantidad casi de familias, por no decir en la totalidad de familias que hay en el planeta. Esto es muy grave. Todas estas situaciones que los seres humanos han tomado en sus manos y han dejado a Dios afuera, aún de los que dicen ser hijos de Dios, porque ellos estaban bajo una promesa y creían en el Dios verdadero. Vamos a ir a una excelente pausa musical, manténgase en sintonía para que podamos ir revisando esta historia tan importante que nos va a dejar verdades urgentes para nuestra vida y para nuestra familia. Audio preview. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderás tu brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Somos el remanente adventista. Gracias, apreciado hermano, hermana, amigo, amiga, gente que nos escuchan, por permanecer en nuestra sintonía. Que Dios pueda bendecirle. Estamos estudiando a través de la historia el caso de esta familia, Rebeca y Isaac, con sus dos hijos, Jacob y Esaú.
Y generalmente hay muchas decisiones que el ser humano toma y no ve las consecuencias a corto o a largo plazo. Y es muy importante que cuando usted vaya a tomar alguna decisión trate de informarse cuáles son los no y los sí, los a favor y los en contra, para que no le vaya a pasar una mala jugada y traiga consecuencias terribles. En el caso de esta familia fue de la noche a la mañana. Leímos hace un momento que después de que Rebeca había inducido a Jacob a engañar a su papá, ya lo vamos a leer, finalmente cuando se dio cuenta de lo que pasó, tuvo que tomar una decisión que ella no había pensado que eso podía pasar. Y la trágica de su historia es que en lo que vamos a explicar, finalmente esto fue como una desgracia fatal para su vida. Génesis capítulo 27, versículo 30 al 40, dice la escritura, Génesis 27, versículo 30 hasta el 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comió de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Es que la palabra Jacob significa engañador, suplantador. Dice: ya me ha engañado 2 veces, dice aquí este versículo. Dice, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado, papá, bendición, padre, para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Qué historia más triste esta, ¿verdad? En lo que para la situación entre un padre y 2 hijos. Y una madre que metió, digamos, la mano en este asunto. Y los 4, podemos decir, tomaron decisiones equivocadas o erradas. Y trajo consecuencia terrible. Inclusive menciona ahí que el destino de de Esaú, no era nada halagüeño. Dice la historia, explicando este relato, dice que ni bien hubo dejado Jacob la tienda de su padre, entró Esaú. Aunque había vendido su primogenitura y confirmado el trueque con un solemne juramento, estaba decidido, ahora sí, conseguir las bendiciones a pesar de las protestas de su hermano. Y es aquí algo muy importante: el ser humano muchas veces se toma el atributo de decir, bueno, no es cuando Dios dice, no es cuando me aconsejan, no es cuando me invitan en las cosas de Dios o en las cosas correctas, sino es cuando yo quiero y yo digo. Y muchas veces se cumple eso cuando se dice: ya fue demasiado tarde, tomaste a mal tiempo la decisión. Recuerda que aquí yo quiero incluir, porque en esto hemos sido muy gráficos en el remanente. La escritura dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa idea de que te han vendido, de que puedes vivir una vida disoluta y al final arrepentirte, no te la recomiendo. Y la Biblia no te la apoya.
porque esa es una salvación por egoísmo. Aceptas a Cristo, que te lean el Salmo 23 o te echen los santos óleos, como dicen por ahí, ya porque estás al borde de la muerte, no porque amas a Dios, cuando viviste una vida disoluta, una vida alejada de Dios. Ese tipo de salvación la Biblia no le enseña. Mucho cuidado con esto, porque por eso estamos trabajando, para que la verdad en sus términos correctos sea presentado a través de este ministerio. Entonces dice la historia que a pesar de las protestas de su hermano, dice, con la primogenitura espiritual está unida la temporal, que le daría el gobierno de la familia y una porción doble de las riquezas de su padre. ¿No sabías esto? La bendición que el papá le daba la autoridad a él sobre la parte espiritual y sobre la parte material. Y oiga, y recibía en aquel tiempo el doble de las riquezas de su padre. Imagínense lo que se estaban jugando esta gente. Estas eran bendiciones que él podía valorar. Levántese, mi padre dijo, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Claro, habían intereses espirituales e intereses materiales, mucho de por medio. Y es aquí donde yo me pongo a pensar, muchas veces padres, hijos, familiares que abandonan al abuelo, a la abuelita, al papá o a la mamá, pero cuando hay bienes de por medio, ahí sí aparece toda la familia. Ahí sí es papá, ahí sí es mamá, ahí sí es el abuelo, la abuela o el tío o la tía. Por interés nada más. Las personas se aprecian y se estiman y se le ayudan cuando están en vida, no cuando ya están a punto de morirse, y menos por intereses materiales o temporales. Dice que el caso de este muchacho Esaú, por eso se le llama profano y fornicario, porque ya cuando vio lo que estaba perdiendo, ahí despertó y dijo, no, ahora sí la quiero, pero por egoísmo. Temblando de asombro y congoja, el anciano padre se dio cuenta del engaño cometido contra él. Se dio cuenta, Isaac se dio cuenta. Habían sido frustradas las caras esperanzas que había albergado tanto tiempo, y sintió en el alma el desengaño que habría de herir a su hijo mayor. Qué duro para Isaac, ¿verdad? Su hijo mayor. Sin embargo, se le ocurrió como un relámpago la convicción de que era la providencia de Dios la que había vencido su intención y había realizado aquello mismo que él había resuelto impedir. Sí, Isaac conocía la voluntad de Dios y trató de rehuirla. Finalmente le alcanzó. Y déjame decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, al final de la historia de tu vida, lo que va a prevalecer es la verdad de Dios para todo ser humano y para todo el planeta, y para todo ser humano que ha nacido desde Adán hasta el último que esté vivo cuando Jesús venga. La verdad de Dios va a triunfar al final, y por eso anhelamos de que estés dentro del marco de la verdad, que no cambie lo que Dios tiene establecido, que no tomes decisiones equivocadas. Se acordó de las palabras que el ángel había dicho a Rebeca, y no obstante el pecado del cual Jacob era culpable, vio en él al hijo más capaz para realizar los propósitos de Dios. Cuando las palabras de la bendición estaban en sus labios, había sentido sobre sí el espíritu de la inspiración, y ahora, conociendo todas las circunstancias, ratificó la bendición que sin saberlo había pronunciado sobre Jacob. Yo le bendije y será bendito. Ahí como que entró en razón él, como que se dio cuenta que a pesar de que lo engañaron, pero eso era lo que Dios tenía originalmente. Ahí fue donde entró ya Isaac en razón de lo que él había pensado siempre, guardar al hijo mayor en contra de la voluntad de Dios. Esaú había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance, pero ahora se le había escapado para siempre. Deseó poseerla. Lo que te digo, hermano y amiga, la salvación es igual. Con la salvación no se juega. ¿Me escuchas? Con la salvación no se juega. Solo hay una vida y solo hay una salvación te ofrecen. Y ante el peligro de morirnos, la decisión no se debe postergar. Mira el caso de Esaú. Se despertó toda la fuerza de su naturaleza impetuosa y apasionada, y su dolor e ira fueron terribles. Gritó con intensa amargura: bendíceme también a mí, Padre mío. Hermano y hermana, va al final una historia para el ser humano. Ahí será el lloro y el crujir de muchos, la gran mayoría de la palabra. Me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Y usted conoce el resto de la historia. ¿No has guardado bendición para mí?
Usted se imagina cuando usted está alcanzando al blanco y usted esté, ojalá que no sea su caso, que usted esté fuera de la ciudad y que diga, yo no recibí la vida eterna, no me voy a salvar. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Cuando te veas fuera, unido a la cantidad de impíos y millones de millones que se van a perder. Dice Apocalipsis 20, léelo, dice que son como los granos de la arena del mar. Yo no quiero estar ahí en ese día. Es la vida, la oportunidad que yo tengo. Esaú va a estar ahí por fornicario y por profano. No podía recobrar la primogenitura que había trocado tan descuidadamente por una comida con que satisfizo momentáneamente el apetito que nunca había reprimido. Vendió Jacob su herencia y cuando comprendió su locura, ya era tarde para recobrarla. Es una locura perderse, ir al infierno, perderse eternamente. El ser humano es imagen divina, es un ser creado por Dios, somos inteligentes. Debemos de pensar en el precio que se pagó por nuestra eternidad. Lo de Esaú es una locura total. Hay millones que están en esa vida loca, en esa locura que tienen, no quieren cambiar. Van a despertar como Esaú demasiado tarde. Hebreos 12 dice que la trató de buscar hasta con lágrimas y no la halló. Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, pero no podía encontrar remedios para su primogenitura. Sí, ya la bendición en la primogenitura la perdió, la herencia. Su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios, se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. Y aquí déjame explicarte algo muy importante, apreciado hermano y hermana. Esto, muchas veces cuando se dan pasos fatales, durísimos, la mente se bloquea, la persona se incapacita. Y en lugar de buscar ayuda urgentemente de Dios, más se aparta, más indómito, más desobediente se vuelve el ser humano. Por eso es muy importante que antes de que entremos en ese proceso, podamos escuchar, estudiar la Escritura y pedirle a Dios ayuda cuando hay tiempo. Lo de Esaú fue demasiado tarde, muy, muy tarde. En el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 42. Oiga lo que dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras que Esaú, su hijo mayor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Óigame, Esaú, cuando vio lo que había perdido, ¿y quién se lo quitó? Dice: cuando mi papá se muera, a este yo lo mato. Y por eso en el versículo 43 Rebeca dijo: ahora pues, hijo mío, obedece a su voz, levántate y huye, huir. Dice huir, dice a casa de Labán, mi hermano en Harán. Tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar y Saúl lo iba a matar. Escapó, tuvo que huir como un fugitivo, separarse de su papá, de su mamá y ser enemigo de su hermano. Qué error tan grave, tan terrible, hermano y hermana. Y así hay multitudes de personas que tal vez están en su casa, pero están huyendo de Dios. No quieren nada con la verdad, no quieren compromisos, quieren una vida loca, una vida donde quieren hacer lo que les da la gana. Y aquí no estoy hablando de la gente que es impía, que es pecado. Estoy hablando de los que dicen ser religiosos. Muchos de ellos, la gran mayoría, siguen haciendo lo que quieren. Esa es la realidad de este mundo en que estamos viviendo, porque esta gente eran los representantes de la verdad. Sobre ellos estaba transmitida la herencia y la bendición. A causa de la indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. ¿Y por qué profano? Porque, oiga, representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial
a cambio de las cosas perecederas de la tierra, sacrifican lo eterno y quieren seguir en este mundo, en los deseos de la carne del mundo y siguiendo al demonio, oyendo al demonio, al diablo. Qué trueque, qué negocio, qué locura más terrible, huyendo de Dios, huyendo de Dios. Durísimo esto. Multitudes viven para el momento presente sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman, 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios, prevalecen las exigencias del apetito y Dios y el cielo son tenidos por poco, hermano y hermana. Prevalecen los deseos de la carne, los deseos del mundo, y dice que las cosas de Dios y las del cielo son tenidas en poco. ¿Cuántos aún que dicen o profesan ser cristianos se aferran a goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden, ven que no pueden retener esos goces perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, concluyen por decidirse a no seguir en ella. Eso es lo que se llama los cristianos tibios, los cristianos livianos, los cristianos light. Son mundanos y cristianos adornando las iglesias, que siempre están criticando y censurando cuando las verdades se les predican y se les enseñan. Millones de personas están vendiendo su primogenitura, su herencia celestial, para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Así como Jacob despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recordar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción del presente. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo número 15, versículo 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es la pregunta, y viene la respuesta. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, y el prestarle atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechas la palabra de Jehová, Él también te desechará a ti, como en el caso de Saúl cuando fue rey. Y vea qué interesante, porque en el capítulo 27 del libro de Génesis, mira lo que dice el versículo número 43, 44 y 45. ¿Qué es lo que dice Rebeca en estos versículos? Dice: ahora, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Eso dice Rebeca. Versículo 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti.
y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, para que seré privada de vosotros ambos en un día. O sea, ella dijo, ¿cómo es posible? Perdí a mis 2 hijos en un solo día. ¿Te acuerdas de Caín que mató a Abel? Uno muerto y el otro desterrado. ¿Cuántas familias han perdido a sus hijos? 1 o 2 en menos de un día. ¿Cuántos lo van a perder? Y aquí hablo de la pérdida física, porque hay muchas cosas que pasan por desgracias y accidentes y por malas decisiones. Pero te voy a decir algo muy importante. ¿Tú crees que alcanzar la eternidad como padre y como madre será agradable si los hijos no llegan allá? Te hablo de corazón a corazón. ¿Será linda la eternidad? ¿Será agradable? ¿O el momento cuando vean que tus hijos no van a estar ahí? O te lo pongo al revés, si eres hijo y me estás escuchando, si eres hija, ¿estará bien la eternidad sin papá y sin mamá? ¿Has pensado en eso? ¿Estás trabajando para ayudar al papá y la mamá o estás trabajando para ayudar a tus hijos? ¿O estás cometiendo los errores de Isaac, de Rebeca y de los hijos? ¿A qué estás abocado? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu prioridad? Quiero que esto llegue a tu mente, en lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Es un asunto delicado y serio. Porque Satanás ha puesto como un barniz, como una capa en tu vida para que no veas, no visualices y no entiendas esto, no lo comprendas. Y no veas la relevancia y la importancia y la seriedad de este asunto. Y aquí, después de este problema, Isaac habla con Rebeca. Rebeca habla con Isaac. Versículo 46 de Génesis 27. De hecho, que te recomiendo que leas el capítulo 27 todo del libro de Génesis. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Sí, ya había llevado mucho sufrimiento, fastidio, obstinación, amargura con las esposas de Saúl. Ahora imagínense su hijo desterrado, saberse que si se casaban y quién iba a venir como familia. Entonces ella dice, ¿para qué la vida pierde sentido? Y déjame decirte, hermano y hermana, tú puedes vivir una vida de apariencia y puedes hablar muy bien de tus hijos, de tu esposo, y la pregunta de tu cónyuge, ¿es esa la verdadera realidad de tu vida? ¿O estarás tapando el sol con un dedo? Y en lo más profundo de tu corazón, y déjame decírtelo así porque tengo que decírtelo, ¿será tu vida un infierno? No, es hora, es tiempo de que ordenes tu casa, ordenes tu vida y vivas para Dios. Y que le pidas a Dios perdón por todo tu pasado y decir de aquí en adelante todas estas cosas que estoy entendiendo, que estoy estudiando, que me están enseñando, me van a servir para que yo no cometa los errores que ellos cometieran y seguir el consejo de Cristo, estudiar esto, porque aquí yo voy a encontrar la vida eterna para mí, para mi cónyuge y para mis hijos. Agradecemos tu sintonía. Recuerda que estamos con temas que tienen que ver mucho con la segunda venida de Cristo y estamos viendo la historia de esta familia que fueron los que estaban bajo la promesa. Te invito al próximo programa donde vamos a ver las consecuencias de este muchacho Isaac ya separado de su familia y qué fue lo que tuvo que enfrentar. Hay muchas partes de esta historia que no las has escuchado en ningún lugar. Aquí las vamos a abarcar casi todas detalladamente para que tengas un conocimiento exacto de cómo Dios trabajó para finalmente tratar de rescatarlos y para que no se perdieran. Lamentablemente muchos de ellos se perdieron. Somos el remanente adventista. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. La gloria eterna
corona de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier. Ven,